Hola, me llamo Natalia Díaz y amo escribir. Es un poco no especial decir que me gusta escribir. Todos aprendemos a escribir cuando somos niños, pero cuando yo era adolescente elegí escribir como carrera. Y hoy les vengo a contar por qué. Yo crecí en un hogar muy privilegiado. Mi mamá es madre soltera, pero me cuidaban mis abuelos cuando ella trabajaba. Mi mamá es la primera persona de mi familia que tuvo educación universitaria. Mis abuelos llegaron a 3er grado y mis tías llegaron a 6º. Fuimos las primeras personas que tuvimos una biblioteca en mi casa. Y no éramos muy religiosos, pero el único rito del que yo sí me acuerdo es mi mamá leyéndome todas las noches. Así que yo crecí pensando que los libros eran fantásticos y que las personas que escribían libros también lo eran. Y yo soy hija única, entonces la verdad es que peco de ser muy cliché como hija única, y yo siempre he querido ser fantástica, siempre he querido ser especial. Cuando yo tenía 5 años, escribí mi primera historia y escribí un cuento corto sobre una sirena. Mi mamá tiene guardada la hoja, es una hoja de 2 páginas, está escrita con lápiz. Mi mamá la leyó, terminó, ¿verdad? Y me dijo, es que es una voz que solo mi mamá puede hacer, de verdad. ¿A vos no te parece que esto es La Sirenita de Hans Christian Andersen? Yo tenía 5 años. Siempre he tenido mucho miedo de no poder escribir las cosas que quiero escribir y tener que pedir prestadas las palabras de otros para hacerlo. Y yo soy muy fan, o sea, leo mucho y admiro demasiado a novelistas, admiro a cuentistas, admiro a poetas, admiro a periodistas que se han hecho cuentistas, que se han hecho novelistas. Yo sé que yo estudié periodismo como un pretexto para poder escribir. Y no es solo escribir por escribir, o sea, es escribir de lo que yo pienso, de cosas que me interesan, cosas que dudo. Y yo creo que es muy importante recordar que escribir es producir pensamiento. Y a mí me gusta que la gente preste atención a lo que yo pienso, a lo que tengo que decir. Yo era esa chiquita en el colegio que sentaban en todas las esquinas del aula, o sea, porque hablaba un montón y nunca me ponían 10 en conducta. O sea, era muy buena académicamente, pero realmente hablaba mucho con todo el mundo y hacía mucho desastre. Y también era esa chiquita zapa que hablaba en los actos cívicos y escribía cosas para los actos cívicos y además recitaba a Jorge de Bravo todos los 15 de septiembre y recitaba: soy hombre, es decir, animal con palabras. Bueno, yo soy mujer, es decir, animal con palabras. Resulta que mi primer artículo fue para el semanario Universidad. Y yo al semanario Universidad entré como he entrado a la mayoría de proyectos en mi vida, pidiéndolos. O sea, yo mando correos, acoso gente, llamo gente. O sea, soy realmente muy necia. Me han ofrecido muy pocas cosas. Me ofrecieron esto. Y mi primer artículo para el semanario Universidad fue sobre una acera, estoy hablando de 50 metros, de una calle que está enfrente de la Universidad de Costa Rica, que estaba llena de huecos, entonces no podían pasar las sillas de ruedas. Y yo fui, hice la entrevista, mandé una solicitud de información a la municipalidad, yo entregué el texto, me dieron una semana para escribirlo, ni siquiera era media página, o sea, era muy pequeño. Y el editor que lo revisó me lo devolvió 2 veces. O sea, yo tuve que escribir esto casi que 3 veces. Y tenía mucho miedo porque yo dije, no sé escribir. Claro, yo tenía toda la información y la había usado y yo decía, pero yo sé escribir. Y el editor lo que me dijo fue que no había citado a la persona que entrevisté, que no había usado la entrevista. Y yo había entrevistado a una persona que tenía discapacidad motora, que andaba en silla de ruedas. O sea, era la persona que sabía de verdad que no se podía andar en esa acera. Pues yo siempre me he preguntado entonces, ¿cómo puedo hacer para escribir mejor? ¿Cómo hago para escribir mejor? En el 2014 me dejaron una tarea medio rara
tenía que poner un comentario en Facebook y dejarlo abierto al público. A mí se me ocurrió hacer un comentario bien odioso sobre este argumento que dicen que uno siempre tiene que viajar a uno le abre los horizontes de la vida, le expande el conocimiento. Y yo sostenía que no todos podemos viajar. O sea, es imposible esperar que todo el mundo quiera viajar. Quienes viajamos tenemos dinero para viajar. Y eso es un privilegio, somos una minoría. Al comentario le gustó mucho al periodista Diego Delfino, no nos conocíamos, y él estaba llevando un proyecto que se llama 89 decibeles, y me ofrecieron una columna en la que podía hacer lo que me diera la gana. O sea, nunca me habían dado un espacio para que yo hiciera lo que quisiera con ella, y hiciera, precisamente, escribiera auténticamente desde mi punto de vista. Y lo pensé mucho, le di muchas vueltas al asunto, yo no sabía de qué escribir, y fue un momento en el que leía muchísimo de entretenimiento. Estaba viendo mucha tele, veo mucho Netflix todavía, y soy súper fan de las historias de mujeres. Me encanta la música de Taylor Swift. Y también soy re fan de Sailor Moon. Entonces yo dije, con este rejuntado de cosas, ¿verdad? Voy a hacer una columna, y va a ser sobre género, va a ser sobre cultura, va a ser sobre poder, va a ser sobre tecnología. O sea, temas que todavía a mí me gusta mucho cubrir. Y escribí alrededor de 10 textos. O sea, no fue algo que escribí por mucho tiempo. Pero en los textos yo me metía en unos enredos, pero profundísimos. O sea, entonces escribí sobre si Woody Allen era o no un pedófilo y que cómo nos afectaba para leer el arte de Woody Allen. Le escribí una carta de amor a la piratería, porque estoy a favor de la libertad de información. Y mi éxito más moderado, digamos, y tampoco fue como un exitazo, escribí sobre mi depresión. Y escribí que estaba muy deprimida y que me costaba mucho escribir, que siempre tenía un enredo en la cabeza, estaba súper llena de ansiedades. Resulta que recibí muchos mensajes por ese texto y me dio mucho miedo, porque la gente que me escribía me estaba contando sus propias historias y me escribían todos igual de tristes que yo, igual de frustrados que yo, y yo sentía que yo no me podía hacer cargo de toda esta información porque yo estaba triste también. Y creo ese fue el momento donde yo me di cuenta de que las cosas que yo escribía podían afectar a la gente que las leía, y eso fue muy, muy importante para mí. Hace 2 años me enviaron a cubrir el proyecto de un grupo de teatro. Yo hasta hace unas semanas trabajaba como periodista de arte y cultura en La Nación, y entonces me había acostumbrado mucho pues a ir a museos, a ir a galerías y hablar con artistas. Y hablar con artistas es precioso, o sea, de verdad es un trabajo muy lindo. Son muy elocuentes, son personas muy cultas, son muy inteligentes. Y yo llegué a ver ese grupo de teatro en el ala de oncología del San Juan de Dios. Terminaron la obra y yo fui a hablar con las personas que vieron el espectáculo. Y estas personas, pues sí me hablaron de la obra, o sea, que qué les había parecido, pero eso no era lo que me querían decir. Lo que me querían decir era que tenían mucho miedo porque no sabían si iban a seguir viviendo, no tenían un diagnóstico, si tenían un diagnóstico no sabían ni siquiera qué significaba. Había un muchacho que tenía un proyecto de artesanías en San Carlos que no sabía qué iba a pasar con él si él se moría. Y yo me desarmé, o sea, yo no supe qué más preguntar. Creo que ha sido la primera vez en mi vida que no he pensado absolutamente nada sobre algo. Me dediqué a sentir y me fui con 2 entrevistas a la redacción a montar la historia. Y creo que antes me preocupaba mucho sobre qué me tenían que decir a mí mis entrevistados, sobre la información, sobre el dato duro y montar la nota de la acera que estaba huequeada para las sillas de ruedas. Y ahora me pregunto más sobre qué siento yo cuando a mí la gente me habla y cómo les pregunto yo las cosas para que ellos me contesten de una forma más humana. Y yo no creo que en ese momento yo haya escrito algo que le hiciera justicia a lo que yo viví en ese hospital, pero escribí lo más parecido a lo que yo viví.
Y ahorita creo que eso es a lo que me estoy dedicando, a retratar lo más nítidamente la realidad que me rodea. Amo profundamente escribir y estudié periodismo porque me gusta escribir. Yo no soy periodista de investigación, creo que no serviría para nada como perro de traba. O sea, vieran qué chivas pelearse con instituciones públicas, pero no me gusta, o sea, realmente no me gusta. Creo que no podría presentar un programa de tele, tampoco. Y ya al decir eso, me estoy cerrando todas las puertas que la universidad me dijo que tenía que mantener abiertas. Pero yo quiero escribir, quiero ser cronista, quiero hacer literatura con la realidad que me rodea, con las historias de otros. Y yo no creo que sea fantástica. O sea, no soy más fantástica que alguien que quiera hacer exactamente lo mismo que yo, que busque las mismas cosas que hacer que yo. Pero, no sé, no soy nadie. Pero como hoy tengo un micrófono en la mano, entonces voy a dejarles 3 cosas en las cuales pensar. La primera de ellas es que todos deberíamos aprender a escribir. Y todos los que sabemos escribir, escribimos. Pero no nos enseñan a escribir de lo que pensamos. Y eso es más común con las mujeres. Pero las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros sentimos, nuestras ideas son inalienables. Eso es algo que nadie puede quitarnos y que no nos pueden agredir. Lo segundo que les quiero decir es, todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros escribimos, alguien los escucha, alguien lo lee. Y si no conectamos con estas personas, ¿qué estamos haciendo? Y por último, las historias no nacen del aire, no nos las inventamos. Hay que prestar mucha atención, hay que escucharlas. Y definitivamente hay que escribir. Muchas gracias.